grabación, concierto. Wow, sí. Es un concierto de esos que ellos te ofrecen de película. Sí, con Cuco Peña ahí dirigiendo. ¿Qué? Ah, te tengo el contacto, Cuco Peña, yo te lo tengo. No, yo sé. Sería para mí, sería un honor. Un honor. Un honor. Para él sería un honor. Exactamente. No, Cuco fue el que me hizo el arreglo. No, pero no fue Cuco Peña. Fue Cuco López, el primo de Coco López. Es otro Cuco. Otro Cuco, ¿sabes? No fue Buena gente, buena gente. Sí, buena gente. Tremendo músico. Yo te puedo llevar hasta el estudio si usted quiere. ¿De Cuco? Sí. Pero Morema, ¿qué tú te crees, Beyoncé o algo así? Tal día. Morema tiene una influencia. Juan, Morema tiene más. ¿Es una influencia? ¿Qué va a hacer, Sí. muchacho? ¿Unos contactos? Con los altos niveles. ¿Qué? Sí. Morema, ¿y dónde tú la ves? Sí. De hecho, Morema tiene unos contactos. Estoy calladita. Está. Y cuando la ves así de colores, ahorita de verde, eso es que se va por otro camino. Ajá. Porque ella busca Morema. Después hablamos de Morema, después tenemos tela para yo la conozco desde hace muchos años. Es cierto, usted tiene todo el permiso. De muchos años, muchachos. Yo a Morema la conozco desde mucho tiempo. No tanto, espérate, no tanto. No Oye, tanto. Fernández, ¿estás colorado? Pues nada, cogiendo sol. ¿En dónde? En la ¿De la playa? ¿Dónde va a ¿Estás ser? de vacaciones? La playa hay bonito. ¿Dónde va a ser? Es que el sol está. Oye, están los fuegos. Sí. Donde Sí. quiera. Están los Sí. fuegos. Qué triste, ¿no? El viernes hizo un arrocito en leña y no necesité fósforo, eso prendió Dios solo. Perdió solo. La leña seca la puse y se prendió sola. Buena. Sí. Tan rico que es el arrocito en leña, ¿verdad? Muchacho, me encanta. Y Chacho, con ahí- de plátano encima. Ay, ahí en Manchuria hacemos eso, le ponemos esa hoja de plátano encima y eso queda, mira. Ya. Para chuparse los dedos. Yo le daría ahora mismo un platito de eso. Ahora, a las 6 de la mañana. Mira, yo me paso tirándole indirectas a Fernan, a ver si, ¿verdad? Dios Ajá. toca Fernan. A mí me encanta la comida de fogón. Fernan hace tiempo. No, yo Fernan no como tiene un nada. fogón allí, muchacho. Por eso, a ver si se pone, tú sabes. Esa Chachi cocina. Es Chachi. Chachi cocina. Le mete. Es Chachi la que cocina. Chachi. Más de un año llevo con las indirectas y no la coge, no la No, coge. pero ya mismo se Eso suelta. viene, Ya mismo se eso suelta. Tú poco a poco. Tú ¿Sabes tienes lo que es conexiones. un arrocito blanco a fogón? Con tocino. Bueno. Se come solo. Oh. Yo le pondría espárrago. Yo le pondría espárrago. Bueno, sí, para la foto, para que se vea bonito, claro. Que Morema siempre con esa dieta, ella te. Mi tema de hoy, escúchate esto. ¿Cuál es Escúchate el esto. tema? El despiste me salió caro. Uf. El despiste me salió caro. Ay, Porque no es lo mismo que tú te despistas por cualquier cosa, güey, en un despiste, ¿verdad? Pero hay situaciones donde el despiste sí. te sale caro. Te sale, que yo te voy a dar un ejemplo. Ajá. Un ejemplo para que tú veas. Esto me lo contó este fiesta de Varo Gavijo, ¿vio? Es que los carros modernos ahora Diga tienen. nombre de quién se lo contó. No. Los carros ahora tienen muchos botones, muchas cosas. Ahora tú prendes por un botón, tú tienes que usar la llave para prender y todas esas cosas, ¿verdad? Pues ese amigo mío, está envuelto en por despistado, porque tiene tanta cosa encima, por despistado, va en el carro y me dice, mira, Seferino, yo quería bajar el radio, porque están como en 20 canales a la vez. Ajá. Quería bajar el radio y le di el botón y puse el carro en parking, moviéndose el carro. ¿Cómo va a ser? Y el carro como que hizo, pero él como que reaccionó el carro, o sea que los carros son inteligentes, reaccionó. Sí. Me dice, y después tiene un fallito. Ajá. Y lo llevé a chequear. Pusieron la computadora. Sí. Ay, Dios mío. Eso es el simiñoco de la, ¿sabes? Lo que te dicen allí los mecánicos. Ajá. ¿Cuánto me sale? Mira, Ay. empezando nada más, son 2.500. Ay, papá. Y yo le dije, ¿pero qué fue? No, porque me envolví, tenía tanta cosa en la mente, el radio como que estaba muy duro y dije, pues voy a apagar el radio. Y cuando le di por despistado, ¿si no te ha pasado eso, Moraima? ¿Qué? Que tú 20 cosas, en vez de poner la palanca de allá, de poner la señal, le pones El carro, ¿verdad? El carro que tengo, hasta con un cantacito, o sea, leve, yo puedo poner la mano y se me va para neutro, corriendo. Tengo que buscar estacionarme para entonces hacer un movimiento y llevarlo otra vez a drive. Uy. Me pasa mucho eso. ¿Ve? Nada más de poner la cartera o algo que lo roce, algo que yo no sé si eso es normal o un despiste. o un despiste, porque sé que no lo puedo hacer. Un despiste y mira, Y te salió caro. me salió caro. 2.500 pesos es un negocio. ¿Qué?
Está duro. De momento, otro despiste. Estaba saliendo del estacionamiento. Le di para atrás. Y cuando le doy para el frente, está el murito ese amarillo. Ajá, sí. El murito amarillo que está en el estacionamiento. Sí. Pues pensé que no le iba a dar. ¡Guay! Me lo llevé enredado. Acata. ¿Y no te pasa que cuando te trepas en eso? Bueno, ustedes tienen guagua. Ajá. Pero los que tienen carritos bajitos. Sí. No ha pasado que tú te trepas en ese murito. Entonces, como que tú reaccionas. En vez de frenar y dar nivel, tú como que sigues como que para adelante. Como que tienes que terminar. Sí. Dices, pues ya lo pasé. Pues no, te falta la goma de atrás, nene. Exacto. Y ahí es que lo dejas todo. Ahí lo dejas todo. Sí, ahí lo Por dejas. despistado, tienes que prestar atención. Es Y verdad, la sí. vergüenza que uno pasa si alguien te está mirando. ¿Qué? ¿Qué Tú no sí, miras, qué? tú no miras para Uno ningún No. ningún lado. No, yo me Tú quedo sigues. mirando para el frente. Exactamente. Tú sabes que en una ocasión yo transito un sitio de mi oficina para salir de mi oficina a la Martínez Nadal y mi secretaria me dice, Chacha, descubrí algo. ¿Sabes que en la Martínez Nadal se forma un tapón bien fuerte en la marginal? Ajá. ¿Sabes dónde Ajá. está el restaurante mexicano para uno salir a la Martínez Nadal? Chacha, súbete por el murito. Está bien bajito, te subes por el murito y caes a la Martínez Nadal y te ¿Qué tú le hiciste? Mira, vi un tapón y yo tenía que ir a una charla y yo, Ay, Dios oigan mío, oigan Dios esto. mío, Chacha. orando por lo que no tenía que orar. Ay, Jesús. Yo, Dios mío, ayúdame. Cuando cogí el murito me quedé encajada. No daba ni para atrás ni para adelante y yo tierra, trágame y los carros pasando y viene Sí. una patrulla. Ah. La patrulla se para y me dice, ¿sabes que eso no lo puedes hacer? ¿verdad?" ¡Ay! Y yo le digo, ay, de verdad. Nena, pues sí. ¿Cuándo te has visto qué? Un muro. Si el muro es por algo. Yo le digo, de verdad, pues mira, mi secretaria me dijo, por molestarla, me dijo, te tenemos que sacar para colmo, te tenemos que sacar de Mira acá". para allá, La ve, policía ve. tuvo que sacarme, empujar la guagua para sacarme Le hubiera de echado la culpa al neutro y ya. el Exacto. despiste, porque no fue, ella me dijo, chica, era más adelante, te dije que era cuando el muro se ponía Por bajito. poco Marema se tira por el minilla para abajo. Wow, qué increíble. ¿Vale? El despiste me salió caro. A mí me salió caro en una ocasión. Ajá, ¿qué le pasó? Estoy comiendo y yo siempre para comer me quito la caja de dientes. Ajá. Ajá. Ok. Entonces en estos sitios de comida, tú sabes que tengo una bandeja, pues yo todavía estaba masticando, pues tenía Ay, toda Dios mío. la basura ahí, tú sabes, las cachispas y las Las cosas, y las cachispas, bolsitas seguro. y las cosas. Está bien, no sea Pues tan gráfico. con la bandeja, voy para el zafacón y tiré todo lo que había en la bandeja. Y me fui masticando. Me fui masticando, pues yo me iba feliz. Pues no me di cuenta que la caja de dientes se fue. Ajá, wow. Ay, Que se Dios fue la mío. bandeja para abajo, para el Dios mío, zafacón. no lo puedo creer. Entonces me fui, una caja de dientes carísima, Moraima. Sí. Carísima, muchachos, que yo me No costó lo puedo carísimo. creer. Pero me salió despiste, me salió que después volví a buscarla y ya habían botado la bolsa y tú no apareció. Qué pena. No apareció la no. Sí. Ay, qué bueno, ¿verdad? Que pudieron botar la basura. Me quedé mellado. Me quedé mellado como 5 días lo que resolvía. Tuve que comprar otra. Otra caja, no, que sale caro. El Despiste que despiste sale caro. me salió caro. Vamos a escuchar a la gente. Yo quiero escuchar a la gente. Vamos, Por 787 despistado. 993-9700. Adelante. El nene de la grúa Ajá. Nene, cuéntame, el despiste me salió caro. se va a reír. Ajá. En el expreso para buscar un carro y le pidió me manda la dirección por Messenger, por todo. Ajá. Y estoy trepado, llamo a la persona porque yo entiendo que me tenía que salir en una salida. Y él como andaba por otra y sigo hablando con él. Y efectivamente, pues, seguí hablando con él, estaba tan envuelto hablando con él que me pasó el interés y yo sabía que tenía que salir, ¿no? Y me costó tener la vuelta, tener que dar porque no había ningún tipo de viaje y me tardé más de una hora en regresar. Ay, Dios mío, casi una hora después. Y te sale caro porque tienes que coger peaje, Sí. más gastas diésel, para todo el proceso, ¿verdad? Wow. Y cuando andas con prisa echando, dice que deja la vuelta. ¿El qué? Cuando andas con prisa, que te llaman en pleno echando diésel y estás ahí, ahora. Y tienes que poner por adelantado, lógicamente. Ajá. Y tienes hecho una cantidad y te va a sobrar y te vas y sigues andando. Exactamente. Sí, le dejan Despiste- una buena Le propina. deja- Es verdad, es verdad, eso es cierto. El despiste me salió caro. Vamos a escuchar el otro. 787-993-9700. En ruta, hola, buen día. Sí, muy buenos días. Dios bendiga. Dios te bendiga. Amén. Pasó más o menos como el primero. Ah. Me puse a cambiar el aceite
chequeo el tapón de agua, le faltaba, cuando fui a buscarle hice otras cosas, viré, cerré todo, eso fue un sábado, lunes me fui a trabajar y me quedé a pie porque la hueva se calentó. El relajito me salió con $1,500. ¿Pero Ay, ¿y qué papá. hiciste? Yeah. ¿Pero qué fue? ¿Qué le echaste? No le eché nada, se me olvidó. Fue que se le olvidó. Se le olvidó. Y se quedó en la hueva sin tapón y se calentó. Wow, eso El sí que es un despiste despiste. le salió caro. Claro. Eso sí que es un él despiste. pensó, pues le eché agua, pensó él. Ajá. Y el despiste fue que no le echó nada y le dejó el tapón afuera. Y siguió dándole. Y por poco se les viera. Wow. Que sale caro. 1,500 son duros también. ¿Qué? Tú no te lo esperas. ¿Qué? Sí, el despiste sale caro. Vamos a escuchar el otro, Vamos, 787-993-9700. Pues despista usted. Unas cuantas cosas, sí. ¿Verdad? Yo conozco una historia, no me pasó a mí ni a ningún miembro de mi familia, pero ¿verdad? Este profesional que yo utilizo para trabajos en la electricidad, su mamá puso un aceite a calentar. Y dice, me falta tal cosa, déjame ir al colmado. Se le olvidó El aceite. apagar el aceite. Uy. Cuando llegó del colmado, no solamente se quemó la cocina, se quemó la casa. Ay, papá, de Eso no es verdad. un despiste, eso es una tragedia. Sí, La Pero casa. despiste porque imagínate. La casa completa. la casa completa y hace 3 o 4 años atrás nada más. Pero espérate, un despiste de 100,000 pesos, probablemente. 80, más? 50,000 no, pesos. No, sí, bastante. O sea, sí, se le quemó sí. todo. Ay, Ujú, una casa en bendito. cemento. Wow. Ujú. Un Hubo que despiste. alambrarla completa, bueno, prácticamente, o sea, la estructura en cemento obviamente quedó. Pero eso no son, Pero mira, no te vayas lejos. no son un 1,000 ni billete. 2,000 pesos. Por No, eso, no, ahí sí. no hay. Un No te billete. vayas lejos porque un aceite, ¿verdad? Es peligroso, pero tú te puedes imaginar una casa que se queme por un blower. ¿Cómo es eso? Un despiste de una compañera de trabajo de hace muchos años, no del que tengo ahora, se estaba pasando el blower y tú sabes que el blower queda caliente por un rato y lo dejó encima de la cama. Se fue a trabajar y la Ay. sábana cogió fuego por el caliente del blower y por ahí se le quemó la casa completa Ay, también. Dios mío. Un despiste. Por el blower. Son despistes de otro nivel. Mira, Otro nivel. Desde ahí yo dejo mi blower en el piso para cuando yo llegue. De verdad, no me atrevo a dejarlo en ninguna superficie, ni de madera, ni de tela. Lo pongo en el piso en lo que llego y se enfría. ¿Y qué tú me Fuerte. dices de cuando tienes que viajar? Ajá. Ajá. Y por el despiste se te va el vuelo. Bueno, yo llegué al otro día. Y tienes que pagar otro. A mí me pasó eso. Llegué al aeropuerto, mira, y cuando pongo el ticket encima de la... Mire, señor, usted se iba ayer. Ah, qué despiste, Fernando. Y yo me eché a llorar. Imagínate. Yo dije, Imagínate. Pero para. Imagínate. Tú dijiste, tú me estás bromeando. No, mire la fecha aquí, señor. Y los ojos aguaditos, empezó las lágrimas a bajar por los cachetes. Tiene que comprar otro. En negación, que no puede ser, no es hoy. Ah, rayos. ¿Qué fue? El despiste le salió caro. Bien Despiste. caro, bien caro, sí. Le salió Oye, qué caro. bueno que ahora te envían recordatorios. Exactamente. Exacto. Sí, ahora envían Por el recordatorios. despiste, por los Ajá. despistados. Se nos fue. Se nos fue Sí, esa. pero- Pero es así, uno tiene que tener mucho y enfocado, porque ahora, hoy en día Sí. con la tecnología y la cosa uno tiene la mente en 20 cosas, Sí. Juan. Claro, Exacto. ¿Tú sabes qué le pasó a Gaby Elisea? ¿Qué le pasó a Gaby? Que por poco le sale caro. Ah, ¿Qué? Esto es verídico. Ajá. ah, ¿Qué? Va con la esposa. ajá. Ya empezamos mal, ¿verdad? Wow. Ya empezaron mal. ajá. Esto. Va con la esposa al Uy. supermercado. Uy. El nene mayor era chiquito. Ah, El nene mayor era chiquito. Entonces, el nene mayor, ella lo ponía en el calcit, en el asiento de atrás de la guagua. ajá. Pues que pasaban al supermercado, se la compra, ella monta la compra, ellos montan la compra, él se monta, prende la guagua, él escucha que cierra la puerta de atrás, ¿verdad? Del asiento de atrás, del asiento de atrás, donde está el bebé, cierra la puerta y él arranca. Y como un minuto, Ay, Dios mío. No había dado y cuenta. cuando viene para atrás, la esposa No, había quedado, La esposa. Ay, Dios mío, amado. se había quedado en la entrada del supermercado. O sea, Gaby se Ay, fue con Dios su mío. hijo, Ajá. pero la dejó a ella. Sí, Wow. porque mira, el despiste. Es Juana que le dio el hijo. No, Sí, no, lo que pasa es que ella siempre se sentaba atrás con el bebé y él escuchó cuando cerró la puerta, ¡pa! Y arrancó y cuando escuchó un grito. Escuchó la puerta de estamos listos. ¡Guau! Le dije, Digo, o sea, por que usted favor. la responsabilizó a ella, la culpa la tienes tú porque tú eres Pero yo no soy Gaby. Adiós, es su amigo.
Está tirando el manejador. La culpa la tiene Gaby. Exacto. Pero ya la gente se le había olvidado ese detalle, ¿para qué se lo recordó? Este es otro despiste. El despiste te va a salir caro el despiste, nena. Sigue el libreto. Yo la dejó. Por poco le sale caro, ¿sabes? Sí, me imagino. Ay. Tiene que haber sido Tuvo que volver a buscarla. Y ella estaba risueña. ¿Qué? Hecho, le duró la trompa como 2 semanas. Claro, sí, y no, cuando se da cuenta, ¿cómo regresar? Porque tiene que regresar a buscarla. No, porque nosotras las chicas rápido comenzamos. Así de mucho me amas. ¿Qué? Así de Tú no mucho sabes me de esto, amas. es una novela. ¿Y cómo le explico, Gaby? ¿Qué sabe usted del detalle? Gaby, de estaba eso? calentando la guagua. Estaba calentando la guagua porque... Tenías que decirle una mejor. No, mi amor, es que estaba viendo si vendían rosas para ¿Qué? vender como unas rosas. Mira, Y era eso para es lo que- se refrescara el carro. Que la dejó botar. Bueno, ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos. Nos Ay, vemos el qué próximo bien. lunes a las 6:30 de la mañana, el segmento de Don Seferino, como todos los lunes aquí. Y oye, voy a estar pendiente a lo de Agustín. Sí, Agustín Laje, sí. Voy a estar pendiente que ese muchacho es tiene Sí. conocimiento del tema. Un genio. Un genio. mismo. Va a estar pegado, Sí. Yes. Qué bueno, el próximo lunes a las 6:30, Don Seferino aquí, como todos los lunes, consigue para invitaciones de Don Seferino en las páginas de Gaby Alicea en Facebook, Instagram y en YouTube para que disfrutes de Sano Entretenimiento. Para invitaciones al 450-1841. Dios los bendiga, nos vemos el próximo Eso, hasta lunes a las luego. 6:30 de la mañana. Nos vemos. Todos los días Moraima se despista y pone el carro de lado, casi de lado. No, Estaciona de lado. Morel, hasta que le den un ticket, porque está impedido ahora mismo. Sí, exacto. Ya me dejaron una nota, una vecina. Sí. Oye, vaya.